En esta ocasión vamos a hablar de un libro de rostros. ¿Qué hacen dentro de la Fundación Rodríguez Acosta 100 retratos de ancestros chinos? Pues hoy lo vamos a comprender y vamos a ver de dónde viene toda esta historia. Dentro de la cultura china, un elemento fundamental son los ancestros, ya sea por el confucianismo o por otras corrientes tanto filosóficas como religiosas. La figura del ancestro es fundamental de cara a ver toda la cultura previa y el futuro de cada una de las sociedades chinas. Este elemento no es solo fundamental de cara a los grandes y a los poderosos dentro de esta cultura, sino que a lo largo de los siglos ha tenido repercusión en la sociedad más baja, más rural o incluso en aquella parte de la sociedad que normalmente no aparece reflejada en el mundo del arte. Por tanto, estas figuras de rostros tienen que ver con la realidad auténtica de cada uno de los estratos sociales a los que se refiere la cultura china. Dentro de estos elementos hay que tener en cuenta que esta tradición de los dibujos, de las pinturas de los rostros, va variando a lo largo del tiempo. Se inicia con figuras de papel o figuras de cerámica y progresivamente va evolucionando incluso hasta la fotografía. No obstante, el retrato sigue siendo el elemento fundamental a la hora de reflejar estas figuras ancestrales. Todas estas figuras se ponían en el altar dinástico o en el altar del domicilio, es decir, había un pequeño altar de cualidades propias de la familia o incluso del clan o la región, teniendo un ancestro común. A la hora de realizar una serie de ritos, todos estos quedan reflejados dentro de una sociedad al interior de sus casas, es decir, no se trata de coleccionismo ni tampoco se trata de una idea de mostrar el poder que tenían, sino que es de cara a la propia entidad, a la propia familia, que es lo importante. A este aspecto hay que ser muy conscientes que son elementos funcionales, es decir, tenían unos elementos prácticos. Hay que hablar de que estas figuras aportaban a la familia salud, fortuna, descendencia, en algunos casos honor, y lo más importante, generaban dones. Estos dones y virtudes podían aplicarse en la familia viva en aquel momento. También es verdad que en caso de que estos rituales fallaran o fueran defectuosos, se podían generar fantasmas. Para que todos estos rituales llegaran a una consecución adecuada, todos estos elementos o figuras tenían que ser representados con la máxima calidad. Durante las dinastías Ming y Qing, es en el momento en el que la pintura va ganando en cuanto a la importancia de estos retratos. A la hora de realizarlos, se trata de que cumplan uno de los principios fundamentales, que es reflejar toda la resonancia de la figura, es decir, que se vea cuál es el auténtico retrato de estos ancestros. A la hora de valorar esto, que se conoce como el Xixiang, lo que trata es que sea lo más parecido a la realidad posible, lo cual facilitaba los rituales. Dentro de esta cultura, los representados, los ancestros, son aquellas figuras que se han dejado atrás, pero se quieren seguir teniendo reflejados dentro de la propia familia con todos los rasgos y todos los detalles lo más verosímiles posibles. A la hora de valorar este tipo de retratos, había 6 estructuras fundamentales que nos permiten el estudio de cómo se realizaba cada uno de estos retratos. El primero de ellos sería el retrato en vida. Sería aquel que se realiza a la figura o a la persona cuando está en vida y se trata de dar más longevidad a la hora de representarlo en vida, lo cual además ganaba en la representatividad de la vitalidad de esta figura y que además mejoraba la recepción de los ancestros de esta figura dentro de un contexto de la familia. El segundo tipo sería el post-mortem, es decir, una vez que fallece la persona, se ve reflejado esa serie de elementos que son característicos de la muerte de la persona. A la hora de realizarlo se podía basar en una visita del artista directamente al lugar del funeral, levantando lo que sería el velo de la persona, que es como se denomina este tipo de representación. Lamentablemente, muchos de los rasgos se ven marcados por esta situación del difunto. El tercer tipo sería el que se basa en los propios familiares de la figura. Cuando no hay una representación real o verosímil de la persona, se busca hacer retratos muy semejantes a los familiares que estén vivos, y esto permitía acercarse a esa figura a pesar de que fuera desconocida.
Hay ciertos autores, como Zen, durante el siglo XVIII, que a la hora de buscar los retratos de sus padres fallecidos, reflejó la realidad de cada una de las figuras de su familia, tratando de buscar esas figuras que no podía representar de otra manera. El cuarto tipo es cuando pasa a ser totalmente fantástico. Los ancestros son tan antiguos que no hay ninguna manera de buscar una referencia real y por lo tanto se permite la fantasía. Dentro de esta fantasía, los más habituales son los budas ancestrales. Es cuando la familia trata de representar elementos monacales o gente que ha participado de diferentes estructuras monásticas y religiosas y quieren adaptar todas estas características dentro de su propia realidad. El quinto tipo es muy característico a la cultura china y refleja diferentes elementos elegidos por la propia familia a la hora de buscar esos elementos o virtudes que quieren reflejar dentro del propio futuro de la familia. Es decir, la forma de la cara, de los ojos, incluso de los labios, puede aportar por diferentes elementos recursos que evocan a esas virtudes que se quieren generar. Por ejemplo, cuando se representan con los sombreros de tipo funcionarial, se trata de buscar ese honor o esa virtud que normalmente no se puede reflejar dentro del propio retrato. A la hora de valorar esto, también se busca esta resonancia del espíritu, pero en tanto que se modifica en cuanto a la fisiognomía de cada uno de los rostros representados. Esto tiene que ver con el concepto de magia simpática o lo que sería incluso el Feng Shui, lo que quiere decir que lo semejante genera lo semejante. Cuando hay un rostro que tiene muy marcadas diferentes elementos, como los pómulos, se vincularía con la palabra poder, que tiene el mismo sistema de pronunciación. Por lo tanto, si los pómulos están marcados, se trata de que esa familia quiere obtener cierta cantidad de poder que actualmente no tiene, pero que lo puede evocar a través de sus ancestros. El sexto y último punto es en aquel que se juntan todos los 5 elementos anteriores, en el cual se genera un catálogo que el artista va mostrando a los diferentes elementos de la familia y les va representando o permitiendo elegir a la carta lo que sería una especie de retratos robot que aunan todas las características de las que hemos hablado. En ese momento se puede evocar a la propia familia qué ancestros quiere ir reconstruyendo en base a todas estas ilustraciones. Por un lado estarían seleccionar unos ojos, una boca, determinados tipos de sombreros o incluso podríamos hablar de la forma en V de uno de los rostros. Todo ello quedaría reflejado en cuáles son las aspiraciones que esta familia querría tener en base a sus ancestros. La sexta tipología representa una unión de todos los aspectos anteriores. Y aquí, en la Fundación Rodríguez Acosta, mostramos por primera vez el libro de los rostros. El artista tendría una selección, tanto él como su taller, en el cual se irían mostrando a los familiares del fallecido cómo quiere representarlo. Habría desde los rostros mucho más representativos, mucho más realistas, a aquellos rostros que se van modificando progresivamente y que pueden ser incluso meras abstracciones. Todo este proceso se realizaría por una selección que harían entre el artista, que iría anotando aquellas características que así lo quisiera la familia, como aquellos elementos que la familia reconocería tanto de los ancestros como aquellos elementos que les evocaran aquellas figuras o aquellas características que quieren tener dentro de sus ancestros y por lo tanto que esas características se reflejaran en ellos mismos y en sus descendientes. Por lo tanto tendríamos figuras que evocan a elementos de siglos anteriores con elementos prácticamente fotográficos que durante todo el siglo XIX, incluso en la actualidad, se seguirían representando. Todo ello aparecería en manos del artista, que finalmente haría una composición y representaría todos estos rostros de manera modular sobre una pintura a cuerpo completo con todas las características normalmente funcionariales o representando a una indumentaria de boda, lo cual finalmente mostraría el elemento de los ancestros que se quiere representar dentro de estos templos o estos altares de tipo familiar.
Todos estos elementos estarían representados en color, buscando esta fidelidad, y formarían parte de la colección de Rodríguez Acosta, la cual se mostraría aquí por primera vez al público y además haría una vinculación muy importante entre la propia figura del artista, los ancestros y la espiritualidad que se quiere reflejar en todas estas figuras. En el caso de la pieza, dentro de la Fundación Rodríguez Acosta, estamos hablando de una herramienta del artista, un elemento de estudio que se encontraba, de hecho, dentro del propio estudio de Rodríguez Acosta. Por lo tanto, estamos uniendo elementos artísticos funcionales, pero también espirituales, en los cuales se trata de representar un rostro que aporta muchísimo más que una simple fotografía.